Lección 8.2. Corrientes y tensiones en los circuitos combinados. Para comprender con mayor facilidad cómo se resuelve un circuito combinado, resulta indispensable visualizar primeramente cómo circulan las corrientes por cada uno de sus componentes y sus ramas. En las diapositivas que siguen te lo vamos a explicar detalladamente. Verás que es muy lógico y por ello muy fácil. Primeramente, observa el circuito combinado de la izquierda. Nota que consta de 5 resistores conectados en serie paralelo. La corriente ingresa al sistema por la parte superior. Su valor, que en este momento no interesa, se llama intensidad total o IT. Esta intensidad total se divide en dos partes al llegar al nodo. Como la resistencia del ramal derecho de 40 ohms es el doble que de la del ramal izquierdo de 20 ohms, por el ramal derecho circulará la mitad de la corriente que está fluyendo por el ramal izquierdo. Dicho en otra forma, al igual que en cualquier circuito en paralelo, la corriente de mayor intensidad circula por la rama cuya resistencia sea menor, en este caso, la rama izquierda. Luego, las corrientes de ambas ramas se volverán a reunir en el nodo inferior para volver a formar una sola. La intensidad de esta corriente vuelta a reunir es igual a la suma de las intensidades de las ramas, por lo que vuelve a llamarse intensidad total o IT. Si la parte en paralelo del circuito tuviera más ramales, el flujo de corriente se dividiría entre todos los caminos en paralelo, yendo a reunirse de nuevo en los nodos donde se juntan tales ramales, para pasar luego a través de las partes en serie. Digamos también que al igual que en un circuito en serie o paralelo simple, en un circuito combinado, la intensidad total de corriente depende además del voltaje aplicado de la resistencia total ofrecida por el circuito. Observa que la nomenclatura o nombres de cada corriente en el circuito sigue cierta lógica. La corriente total que entra y que luego sale del circuito es del mismo valor y se le denominó IT. La que pasa por R2 se llama I2. La corriente del ramal derecho pudo haberse llamado I3-4, pero se le llamó IA, porque por lo general la resolución del circuito nos va a llevar a sumar los valores de dichos resistores, obteniéndose un resistor equivalente que probablemente se denominará RA. Para asegurarnos de que te ha quedado claro cómo se comportan las intensidades de corriente en estos circuitos, vamos a suponer que de acuerdo con el voltaje aplicado al circuito, la intensidad total, o IT, que está entrando al circuito es de 3 amperes. Esta corriente, al llegar a la primera intersección o nodo, se dividirá en dos partes, pero no iguales. Por el ramal izquierdo bajarán 2 amperes y por el derecho solo 1 amper, pues la resistencia de este es el doble, de 40 ohms, que la del ramal izquierdo de 20 ohms. Esto es la ley de Ohm, ¿la recuerdas? Al llegar estas corrientes al nodo inferior, vuelven a reunirse o sumarse, para salir nuevamente como intensidad total con el valor original de 3 amperes. Es decir, la intensidad total es igual a la intensidad 2 de 2 amperes más la intensidad A de 1 amper. Esto nos da un total de 3 amperes. En las diapositivas que acabamos de estudiar, pudimos adquirir una visión muy clara de cómo circulan las diversas corrientes eléctricas en las diferentes partes de los circuitos combinados. Ahora analizaremos
cómo se distribuye el voltaje que se aplica a un circuito de estos, en sus diferentes ramas y componentes. Las caídas de tensión en los circuitos serie paralelo se producen de la misma manera que en los circuitos en serie y en paralelo simples, por separado. En el circuito de la izquierda, los resistores R1 y R5 están conectados en serie con el conjunto en paralelo de R2, R3 y R4. Este circuito puede simplificarse para transformarse en este otro. Esta parte en paralelo se transforma en un resistor equivalente RB en este caso. Nota que el circuito simplificado obtenido no es sino un circuito en serie. Y nota también que el voltaje que proporciona la batería, de 12 volts, se distribuye entre R1, RB y R5, de tal forma que la suma de las tres caídas de tensión es igual a 12 volts. Las caídas de tensión dependen de los valores de cada resistor, pero en este momento no nos detendremos en eso. Si regresamos desde el circuito simplificado hacia el original, el voltaje en RB es el mismo que se está aplicando en el conjunto en paralelo, por lo que en cada rama de este habrán 4 volts. Es decir que en esta rama hay 4 volts aplicados al único resistor R2. En esta otra rama también hay 4 volts, pero divididos entre los dos resistores, como sucede en cualquier circuito en serie. Evidentemente, la resistencia de R3 es el triple de la de R4. Por ello, el voltaje en R3 es el triple que el de R4. Lección